Buenas noches. Hoy en Punto de Encuentro vamos a abordar el tema Trump otra vez, pero desde el ángulo de las políticas migratorias y la seguridad del presidente de los Estados Unidos y su impacto en Sonora y en México. Por ende, pues, la necesidad de defender los derechos humanos de los migrantes. Nuestro tema principal el día de hoy es la necesidad de un nuevo marco normativo en Sonora para personas migrantes. Acompáñenos en este recorrido informativo, dividido, por cierto, en 4 bloques. Vamos a hablar del impacto actual en la migración, impacto futuro, marco legal de atención a migrantes en Sonora y rumbo, eso es importante, rumbo a una nueva ley migratoria acorde a los derechos humanos. Saludo con gusto a una colaboradora permanente en estos temas que son importantes, que son trascendentales, a la doctora Gloria Siria Valdés, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona, coordinadora del Seminario Niñez Migrante, profesor investigador del Colegio de Sonora. Una vez más, doctora, nos reunimos con este importante tema. Adelante, ¿cómo está, doctora? Un saludo cordial a todos. Gracias, también un gusto saludar al doctor José Guadalupe Rodríguez, investigador de la Universidad de Sonora y colaborador del Seminario Niñez Migrante. Doctor, bienvenido, gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias y pues sobre todo a tu público, gracias por estar aquí. Muy amable, también se incorpora la licenciada Melissa Bertis, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, a quien agradezco este enlace. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ti por el espacio. Muy amable. Licenciado Ramón Sánchez Cepeda, asesor legal del Seminario Niñez Migrante. Licenciado, una vez más, reunidos, gracias, gusto en saludarlo. Te saludo, Marco, y saludo a toda tu audiencia. Bueno, sin más preámbulo, la necesidad de un nuevo marco legislativo para la atención de personas en movilidad a nivel nacional y en Sonora surge a raíz de la llegada de Donald Trump. Es la gran pregunta ahora para todos. ¿Qué opinión le merece, licenciada Melissa Bertis? ¿Podría darnos el panorama en un contexto nacional? Gracias. Sí, pues cabe mencionar que este no es un tema nuevo. Lastimosamente hemos insistido desde hace muchos años que la política migratoria de México se debería de enfocar muchísimo más a hacer una política de integración y de acceso a derechos, y que no sea una política que responda a las políticas de Estados Unidos. Efectivamente, con la llegada en una segunda ocasión por Donald Trump, pues se están incrementando las violaciones a derechos humanos, no solo en Estados Unidos, sino también en México, porque nos parece desde nuestro punto de vista que el gobierno mexicano, si bien ha hecho esfuerzos importantes, pudiera hacer más, tomando en cuenta que en México no solo están personas ahora que están en tránsito o que están buscando la condición de refugiado en el país, sino que también estamos enfrentándonos, o las organizaciones se enfrentan a la identificación de personas, por ejemplo, desplazadas internas o personas que quedaron varadas porque se canceló CBP One, por ejemplo, y que se ven en la necesidad de establecerse en territorio mexicano. Y además estamos identificando, o se están identificando poblaciones de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos, muchas veces a espacios lejanos a sus lugares de origen, o que inclusive ni siquiera han tenido algún vínculo o alguna relación con estos espacios. Entonces, es una situación compleja que sin duda creemos que nos muestra ventanas de oportunidad, de diálogo, de articulación, pero justamente también pues de trabajo vinculatorio. Claro. Hasta que vayamos con el licenciado Ramón, bueno, ¿qué derechos son los que más se están violando? ¿Dónde están plasmados? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién los sanciona? En fin, pero antes, doctora Gloria Siria, violación a derechos humanos del lado norteamericano, violación a derechos humanos del lado mexicano, ¿cuál es el contexto a nivel estatal? Lo mismo, desde la llegada de Trump, que bueno, es una política que va a durar cuando menos otros 3 años y medio. Yo creo que tu pregunta da en el clavo, Marco. No es que el señor Trump sea la causa de las necesidades de una política migratoria basada en derechos humanos en nuestro país. Lo que vino a hacer la llegada del señor Trump en también su segundo periodo es visibilizar, actuar como catalizador de las necesidades que por años tiene nuestro país en la construcción de una política migratoria basada en derechos humanos. La llegada del señor Trump visibiliza esa necesidad
Y en otros foros hemos dicho que con Trump o sin Trump, la política migratoria de México debe de cambiar. Es una deuda histórica que tenemos en relación a cómo se ha agudizado las necesidades de la población migrante de familias mixtas en Estados Unidos y cómo la incertidumbre que tienen mamás, papás, niñas, adolescentes que están en Estados Unidos y la incertidumbre que tienen familias o parientes o redes sociales acá en México, especial en Sonora, habla que estamos viviendo en una montaña rusa donde un solo hombre es el que está marcando un nuevo orden mundial, no solamente económico, sino cultural también. Violencia es el discurso de odio que tiene Trump, violencia que genera terror e incertidumbre, sobre todo en las familias. Yo creo que el mayor temor es a la separación, que ya hemos visto algunos ejemplos, es lo que más ha lastimado, que ha provocado una autodeportación también masiva, tema interesante también a tocar. Sí es cierto, lo ha visibilizado por esto mismo, ¿sí? Ha puesto los ojos de medios de comunicación como nunca en este tema. Ojalá sirva precisamente para replantearnos nuestras políticas y nuestra normatividad al respecto. Y hablando de normatividad, el licenciado Ramón Sánchez, ¿qué opinión le merece al respecto? ¿Qué se puede hacer desde la óptica jurídica? ¿Cómo andamos? O sea, si existen tratados internacionales que defienden la migración, el fenómeno y los derechos de los migrantes, no hay quien pueda responder, quien tenga la calidad jurídica y el garrote como para sancionar, porque Trump es irreverente, pareciera no respetar ni a su mamá, ¿no? Sí, pues hemos visto las declaraciones en las narrativas del presidente de Estados Unidos e incluso en las acciones que ha hecho, ¿no? Atendiendo este marco un poco más complicado de lo que he denominado quizás la triada o la trinidad, es decir, la condicionante de política migratoria, seguridad y aranceles, ¿no? En esta parte de la negociación de día a día, un día sí negocia con México y el otro también, ¿no? En el marco de esta incertidumbre, pues efectivamente, tristemente y lamentablemente, pues las personas migrantes, pues están ahora sí que viéndose afectados tanto en Estados Unidos como en los países receptores, ¿no? Eso hay que tenerlo claro siempre. No solamente es el país de destino, sino también durante el tránsito y los países, en este caso, de la deportación, ¿no? Se ve lejos, sinceramente, los análisis que se han hecho acerca del 1,000,000 de deportaciones a las que quiere llegar el presidente. Sin embargo, cada día se agudizan más bien los sitios en donde se están realizando todas estas redadas, ¿no? Ya no solamente son los Home Depots en Estados Unidos, sino también incluso ya están asistiendo ICE a las audiencias en donde justamente se quieren dilucidar los derechos de las personas migrantes allá en Estados Unidos, ¿no? Pues un sinfín de materiales que ya se ha documentado y como siempre lo ha sostenido y se ha sostenido siempre, todo derecho humano se disputa, se pelea y pues hemos visto en este marco la organización de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, de cómo están tejiendo estas redes de organización que van desde hasta señalar dónde están los puntos de reunión de ICE hasta las organizaciones civiles que están representando a estas personas migrantes. Eso es por allá, y pues aquí en el caso de México pues todavía es la problemática se agudizó un poco más con motivo de las crisis o violencias estructurales, ¿no? Que también pegan a las personas migrantes. Licenciada Melissa Bertis, México yo creo que jamás dejará de ser un país de paso y por lo visto está más cerca de ser un país de estadía, ¿no? Para los migrantes prolongada. Vaya, es por eso la necesidad de estar siempre a la vanguardia en nuevos ordenamientos y normatividad en el rubro de la migración. Pero en Estados Unidos hay resistencia, hay algunos estados como el caso de California, otras ciudades que se hacen llamar santuarios. Vaya, a Trump no le están saliendo tampoco las cosas como él quisiera y muchas de las promesas se están quedando en eso, en retórica, pero no deja de lastimar y de hacer daño, licenciada. Así es, pues es una política al final, una política que criminaliza a las personas migrantes, que discrimina, es racista, es aporofóbica, pero también
nos parece que criminaliza a las personas que defendemos o que defienden derechos humanos. Ya lo comentaba Ramón, ¿no? Ahora no solamente es en los Home Depot, sino también es en las iglesias, en donde muchas personas defensoras de derechos humanos realizan acciones de acompañamiento o de difusión de los derechos. Claro. Entonces, pues es importante que a nivel inclusive de narrativa podamos insistir en este cambio, de que efectivamente las personas migrantes están buscando mejores oportunidades de vida, claro, y que han sido grandes impulsores del desarrollo económico, social, político y cultural, claro, de los países a donde llegan a establecerse. Vamos a pausa y regresamos con el impacto actual en la migración de las políticas de seguridad y migratorias de Trump en México y en Sonora. Regresamos. ¿Por qué la necesidad de hacer este programa? Bueno, porque es un fenómeno social y humano que merece la visibilización, que merece tomarle el tiempo y la atención al análisis, que de aquí salgan propuestas. Tenemos gente muy importante en el tema migratorio que está luchando no solamente a través de socializar los derechos de los migrantes, visibilizar la violación de estos, sino en el papel, presentando propuestas, iniciativas. Esto es importante. Además, no nos olvidemos que el tema migratorio junto con el de la seguridad son los dos garrotes que tiene Trump en estos momentos contra México y su gobierno, en esta negociación donde pues tiene como garrote el tema económico y el tema de los aranceles. Vaya, no podemos descuidar estos temas. Licenciado José Guadalupe Rodríguez, ¿qué políticas migratorias ha impuesto Trump en sus 6 meses de mandato que afectan a Sonora? Vamos hablando de este segundo mandato y estos 6 meses que lleva Donald Trump. Hola, mira, ha habido un cambio fundamental en esta política migratoria, la cual hay que señalar que es una política migratoria que va aparejada con una política arancelaria atípica. ¿Sí? La política arancelaria no es con el objetivo dentro de la economía política, dentro de la política económica para hacer lo que intenta Trump. Sin embargo, así lo está haciendo, pero en términos específicos, un cambio fundamental que no hay que perderle de vista es la recién creada Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Es decir, convirtió a ICE en una agencia de seguridad cuyo presupuesto es de $75 mil millones, 3 veces superior al de la CIA y al de la DEA. Está considerado por los expertos como uno de los presupuestos de ejércitos del mundo. En términos técnicos, nosotros creemos que convirtió de facto al ICE en un ejército interno. Bueno, y esto va a implicar, ¿perdón? No, adelante, maestro. Y esto va a implicar serios cambios al interior. ¿Cuál va a ser? El bloqueo de las fronteras. ¿Y esto qué va a implicar para Sonora? Para Sonora va a tener 2 implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, una mayor vigilancia en la frontera va a significar que todas las exportaciones de perecederos podrían enfrentar más horas, ¿sí?, de estar en la frontera. Si les llevó fácil más de 6 meses lograr que en la permanencia de 6 a 8 horas de estos trailers de perecederos pasaran a ser más veloz, sí, con esto se va a ver todavía más lento el proceso. Segundo, ¿en qué nos vamos a impactar? Si el 30% que se le quería de aranceles se le aplicar a México a partir del 1 de agosto, que se le acaba de dar otros 90 días, igual que a China, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que aumenten los aranceles. ¿Eso qué va a implicar? De inmediato va a afectar las exportaciones. 70% de los $26 mil millones que se exportaron en 2024, 71% va a Estados Unidos. Si estos aranceles llegaran a aplicar, nos dejaría probablemente sin empleo entre 15 y hasta 20 mil trabajadores. Sí, el sector agrícola es uno de los más dinámicos en Sonora, sí, pero también el sector minero y el de cables eléctricos, ligado a la industria maquiladora. Claro. Esto haría una disminución del Producto Interno Bruto, y si disminuye el Producto Interno Bruto, tiene un efecto en la caída de los sueldos y salarios.
Y esto significaría un menor consumo. Claro. Y un menor consumo significa una reducción de la demanda agregada. Claro, significa muy bien. disminución, Sí. etcétera, etcétera. Sí, 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 ¿verdad? interesante. Regresamos porque está interesante la óptica, cómo las medidas migratorias afectarían la economía. Doctora, doctora Gloria Siria, ¿qué resultados ha tenido realmente la política de tolerancia cero en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Cómo ha afectado pues las deportaciones masivas a las comunidades de origen en Sonora? Con todo esto, el presupuesto al ICE de 750,000 millones, con toda la retórica, con toda la política de odio, ¿realmente cuáles han sido los resultados? Bueno, han sido unos resultados tremendos. Si nos vemos al primer periodo del señor Trump, todavía hay 611 niños aproximadamente que no han sido reunificados con sus familias. ¿Recuerdan a los niños, niñas y adolescentes de las caravanas que llegaron a Estados Unidos y que el señor Trump, como resultado de eso, 5,000 niños, niñas y adolescentes fueron separados de sus padres? Entonces se estima que solamente 392 de esos padres ya fueron deportados. Todavía seguimos con las consecuencias de ese primer periodo llamado tolerancia cero. Pero aparte de ello está los traumas psicológicos que está causando mientras nosotros estamos hablando, ¿no? Familias nerviosas, marcadas por la incertidumbre, padres o madres que no pueden salir a la graduación de la preparatoria o de la secundaria de los niños, ¿verdad? También hay decisiones que las familias de estatus mixtos, es decir, aquellas familias integradas por personas que nacieron en Estados Unidos y otras que no cuentan con documentos en Estados Unidos, para regresarse a sus países de origen, en este caso a México. La incertidumbre, el miedo, el nerviosismo es lo que marca, y ello marca también cómo la dinámica del hogar ha cambiado para ir a comprar víveres, para ir al doctor, para ir al mercado, etc. Claro. Entonces aquí el impacto más que en cantidad de deportaciones, porque hemos visto otros gobiernos, incluso del otro partido político, que han deportado más personas, ha sido el golpe más duro emocionalmente y socialmente. Licenciada Melissa, ¿qué medidas ha tomado el gobierno de México para proteger a los migrantes en los Estados Unidos? Pues lo que ha comentado desde la presidencia es que se ha fortalecido la red de protección consular. Pero también valdría la pena saber qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano en México, ¿no? Porque al final en Estados Unidos tienen como cierto control, cierta restricción para poder realizar algo que se enfoque en cuestiones consulares, pero en México dos cosas que nos han llamado la atención, que ya lo apuntaba en un inicio, es que algunas personas son deportadas a lugares lejos de donde están sus redes de apoyo, sus comunidades. Están entregando estas tarjetas de apoyo que no son accesibles ni es suficiente el recurso. Entonces es importante que el gobierno mexicano pueda cambiar esta narrativa de estamos haciendo algo como paliativos y realmente hacer cuestiones que cambien estructuralmente, pero que sobre todo garantice los derechos de las personas, en este caso personas deportadas, y también quienes se están quedando en territorio mexicano, que tampoco es algo nuevo. Muy bien. ¿Cómo ha impactado las políticas de Trump en la economía local en Sonora, maestro Rodríguez? Maestro Rodríguez, lo escuchamos. Sí, claro. En la economía local va a tener efecto, te decía, en las cadenas de valor de la industria maquiladora. Sí, en la industria maquiladora y también en la inversión extranjera directa. Estos dos, eslabones de las cadenas globales de valor son importantes de vigilarlas, porque un aumento en los aranceles también podría significar un impacto en el sector agrícola y probablemente también la pérdida de empleos. Esto lleva entonces a que quizás tengamos que voltear a ver a los BRICS, por ejemplo, es decir, buscar otros importadores que ya nos están comprando, como es el caso de China, que se va el 12% de nuestras exportaciones de Sonora, y también Japón, que compra el 4.3%. Entonces creo que hay que voltear también a ver América Latina. Es esta lógica de buscar a nuevos compradores, como lo está haciendo el resto del mundo. Claro, ¿qué dicen los expertos, licenciado Ramón Sánchez, sobre la efectividad de las políticas migratorias de Trump? Licenciado Sánchez. Ahora sí que hay
dos conclusiones parciales, ¿no? La parte, ya es de llamar la atención que una de las conclusiones es que no va a llegar Donald Trump al 1,000,000 de deportaciones como si se tratara de un jueguito de carrera, sino de la vida de las personas migrantes, ¿no? La verdad es que los análisis que se han hecho desde un punto de vista cuantitativo, desde que 800 migrantes al día hasta llegar a la meta de 3,000 migrantes. Sin embargo, pues a lo que nosotros nos importa también, más allá de lo económico, es el tema de las historias de vida de estas personas, claro, ¿no? Por supuesto. Y dos, ¿qué está haciendo en los espacios concretos? Es decir, ejemplo, en Sonora, en los municipios fronterizos, en la capital del estado, en cualquier municipio, ¿qué se está haciendo para la atención de estas historias de vida, ¿no? Creo que por ahí no nos podemos perder en las narrativas de los números, de si llega o no a las deportaciones. Sí. Si no, antes no vemos que en los territorios concretos y en los concretos donde se resienten estas políticas migratorias. Igual tiene derecho una persona deportada a 1,000,000, definitivamente. Tienes toda la razón. Por último, en este bloque, licenciada Melissa Bertis, ¿qué medidas puede tomar el gobierno de México para mitigar el impacto de las políticas de Trump, además de las que ya mencionaba? Mínimamente 4. 1. Fortalecer la articulación interinstitucional para la garantía de derechos. Me refiero a cuestiones de educación, laboral, salud, vivienda, etcétera. 2. Identificar los perfiles de quienes llegan y a dónde tienen que ser canalizados de manera eficiente y eficaz. 3. Fortalecer a instituciones como la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no solo para que puedan garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo de quienes vienen de Centroamérica o de otros países intercontinentales, sino también de quienes bajan de Estados Unidos que quieren solicitar asilo en México. Claro. Y 4, fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel federal, estatal y municipal, para que puedan garantizar el interés superior de la niñez de toda niña, niño, adolescente que pise territorio mexicano, indistintamente si es persona o si viene deportada, retornada, o si está en tránsito, o si desea establecerse en México, y sobre todo cuando venga en unidad familiar. Muy bien, vamos a pausa. ¿Cómo pueden los migrantes prepararse para los cambios en las políticas migratorias? Además, marco legal vigente de atención a migrantes en Sonora, la ley PAM, entre otros. Volvemos. Vamos con una ronda de respuestas cortas. Misma pregunta para los 4 especialistas. Empiezo con usted, doctora Gloria Silvia. ¿Cómo pueden los migrantes prepararse para los cambios en las políticas migratorias? Adelante, doctora. Sí, bueno, hay que consultar a un abogado migratorio certificado, ¿verdad? Hay que evitar notarios o consultorios fraudulentos, ¿verdad? Hay que tener documentos organizados y al alcance. Algunas organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales, hablamos de una cajita de zapatos chiquita que sí esté preparada con los documentos, algo de dinero, identificaciones, etcétera, por si necesitan salir rápidamente. Claro. También elaborar un plan de emergencia familiar y evitar antecedentes penales. Y, por supuesto, agarrarse de los consulados mexicanos y organizarse, Marco. Es muy importante que los mexicanos en el extranjero se organicen. Doctor José Guadalupe, misma pregunta, adelante. De forma concreta, primero, que actualicen su estado actual si es que están casados. Sí. ¿Sí? Lo vamos dejando. Sí, sí, es correcto. Hay que retirar sus fondos, que ese es un asunto que ya está ocurriendo. Hay que retirar sus fondos que tengan en los bancos, ¿sí? Y tercero, tener actualizado su estado educativo de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué? Porque se está dando el fenómeno de las familias mixtas, que la doctora Gloria ha tratado bastante, que son familias que tienen hijos mexicanos e hijos nacidos en Estados Unidos. Y ese es un gran reto que después hablaré. Es correcto, qué interesante. Licenciada Melissa Bertis, igual. Gracias. Es el contacto y la vinculación no solo con sus redes de apoyo de propias personas migrantes, sino también con organizaciones que están acompañando, tanto vinculadas a la iglesia como no,
para que se puedan dotar de información y se puedan también generar las comunicaciones en los lugares en donde vayan a ser deportadas y deportados. Correcto. Liceo Ramón Sánchez, lo mismo. ¿Qué pueden hacer los migrantes? ¿Cómo prepararse? Resaltaría la parte de la organización comunitaria, ¿no? Considero que efectivamente la resistencia que se está dando es papel fundamental, y en esta organización, pues, desde contar con los números de WhatsApp, que es donde se están comunicando ahorita y enviando cuando se están dando las redadas allá en Estados Unidos, es fundamental, ¿no? O sea, hoy la defensa comunitaria es en el territorio, en el espacio físico, pero también se da en las redes sociales, porque es una herramienta de comunicación. Este es un ejemplo claro de un uso de resistencia migrante de una red social. Eso es fundamental y de respetarse. Ahí están. Muy bien. Brevemente, doctora Gloria Siria, ¿cuál es el contexto actual migratorio en Sonora para abrir el análisis al marco legal vigente de atención a migrantes en Sonora y la ley PAM? Sí, claro que sí, por eso estamos aquí, porque todo esto abunda en la necesidad de tener y de contar con un nuevo marco legislativo. El contexto que estamos viviendo ahorita en Sonora es procesos migratorios que convulsionan y coexisten con los que ya de por sí están de larga data. Personas migrantes en tránsito, retornados, solicitantes de refugio o asilo, y personas que no están bajo ningún trámite administrativo y que están aquí en Sonora en espera de regresarse a su lugar de origen, continuar al norte o definitivamente quizás de quedarse aquí. Tenemos también, no tenemos y no contamos con un censo o con un perfil de las personas que están acá en Sonora, que es muy importante para conocer qué insumos pueden aportar en el diseño de una política pública integral transversal. Algo bien importante es que tenemos una situación migratoria en Sonora ya permanente. Lo que se diseñe y lo que se establezca en Sonora en términos migratorios no tiene que ser o no debería ser como una manera de tapar el sol con un dedo o programas paliativos o circunstanciales. Deben de ser programas permanentes para la situación que tenemos aquí en el estado de Sonora. Licenciado Sánchez, ¿qué es la ley PAM y qué limitaciones o desafíos enfrenta la ley PAM en su implementación? La Ley de Protección y Atención a Migrantes es el marco jurídico en el Estado que regula la actuación de las autoridades, es decir, qué deben hacer y qué deben de abstenerse de hacer. Básicamente es eso. Y hay que recalcarlo y recordar que este marco se dio en el 2007, y justo la emisión de la ley PAM atendía la lógica en aquel entonces de las redadas famosas del Sheriff Arpaio en Arizona, ¿no? Fue la respuesta legislativa desde el Congreso local a esa situación que se presentaba en aquel entonces, ya 2007, hoy, tristemente, en similar rumbo, un poco, muy más amplio ahora con la llegada de la presidencia, no de un estado, sino pues, de la presidencia de Estados Unidos. Y entonces esta ley efectivamente se hizo ante aquella lógica y estas circunstancias, y sobre todo también ante la ausencia de una reforma que fue fundamental en nuestro país, que fue la incorporación del enfoque de derechos humanos en la Constitución, y que regula toda la actuación de todas las autoridades en el país, desde las municipales hasta las federales, pasando por los congresos locales y el federal, ¿no? Ese es el marco al cual deben sujetarse, y evidentemente al incorporarse esta lógica de derechos humanos deberá también de revisarse y adecuarse a las nuevas exigencias. Doctor Rodríguez, ¿por qué es necesario, además de los argumentos del licenciado, un nuevo marco legislativo en Sonora que abrogue la ley PAM? Sí, es importante porque primero, el acceso a los derechos es fundamental para todo ser humano, y las leyes son instrumentos, y estos instrumentos también hay que actualizarlos. En ese sentido, la ley PAM no solo debe garantizar el acceso a la justicia, sino también debe garantizar la llegada de
los deportados que están llegando aquí, y te decía ahorita, que son hijos estadounidenses. ¿Acaso ellos son migrantes? ¿Y cómo les iría a proteger esta ley de apoyo al migrante? Es decir, el concepto de la ley PAM tiene que cambiar de que no solo son los de tránsito, sino ahora tenemos los que están de retorno y de aquellos que nunca se fueron. Y también hay otro hecho importante, se están quedando aquí en Sonora, tanto deportados como los que venían de tránsito, venezolanos, entre otros colegas latinoamericanos, se están quedando en Sonora. Entonces, ¿cómo garantizar su acceso a la justicia educativa, a los derechos humanos, etcétera? Obviamente, estamos ante un gran reto jurídico. Sería mi comentario. Claro, licenciada Melissa, en su experiencia, ¿cuál es la importancia de realizar un trabajo colectivo y de apoyo técnico para asegurar iniciativas de ley acordes a los estándares internacionales de los derechos humanos? Sí, pues mira, desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria siempre hemos insistido que cualquier propuesta de ley o reforma debe de incluir la participación y la voz de las organizaciones de sociedad civil, quienes de alguna u otra manera y desde distintas trincheras y enfoques acompañan a la población en contexto de movilidad. Entonces, nos parece fundamental el ejercicio que están haciendo desde el Congreso de Sonora de aperturar espacios de participación en donde podamos hablar, en donde podamos colocar la experiencia que tenemos desde el acompañamiento, pero sobre todo la escucha que han tenido las autoridades, en este caso en el Congreso, pues también ha sido fundamental. Es importante decir que estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación política y que sin duda este tipo de experiencias no solamente fortalecen el marco normativo, sino también fortalece la capacidad y la posibilidad que puedan tener las personas en contextos de movilidad humana en garantizar o acceder a derechos, pero también no solamente a los derechos que tienen que ver con la supervivencia, sino también el acceso a los derechos políticos, que sin duda es un tema que tenemos muy pendiente en el gobierno mexicano y particularmente en el estado de Sonora. Importante, recientemente nuestros invitados participaron en el primer foro organizado por la Comisión de Asuntos Migratorios, Frontera y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, en donde se presentó una iniciativa de ley para personas en movilidad. Así que al regresar, rumbo a la emisión de una nueva ley migratoria acorde a los derechos humanos. Pausa y regresamos ya a la recta final. Lo comentábamos antes del corte, nuestros panelistas acaban de participar en un foro que está siendo organizado por el Congreso del Estado porque se plantea una nueva ley, ¿sí?, para personas en movilidad. Licenciado Ramón Sánchez, ¿cuáles son los puntos principales que trae la iniciativa presentada en el foro? Faltaría del ánimo de colaboración, ¿no? Es decir, en reconocer que es necesaria un nuevo instrumento acorde a los derechos humanos. Creo que si todos partimos de la lógica, tanto sociedad civil como congresistas locales, estaremos haciendo el 90% del trabajo. Entender la necesidad de adecuar un instrumento que sirva y funcione, pero que funcione bajo la lógica del enfoque de derechos humanos, que significa dotar de agencia a las personas migrantes antes que migrantes, recordemos personas. Creo que ese sería lo total y fundamental de esta iniciativa, en tanto documento, pero también iniciativa de poder aperturar estos espacios, ¿no? Y rápidamente te pondría ahorita el tema de consolidar quién es la persona o la persona titular encargada de esta atención migratoria en el Estado, ¿no? O sea, consolidar esa parte creo que, sujeto que es de rescatar en la iniciativa. Claro. Licenciada Melissa, ¿qué es lo que le hace falta a esta iniciativa u otra para ser más efectiva en la protección de los derechos humanos de personas en movilidad? Digo, por algo se están haciendo estos foros, ¿no? Deben de tener la intención de proveerse de información y de datos que tienen las organizaciones y los colegios para nutrirla, ¿no? ¿Cómo lo veía usted?
Bueno, en primer lugar, aplaudimos esta reforma. Nos parece que es importante que se esté hablando del tema y que se estén teniendo trabajos y que se apertura la participación de sociedad civil. Y algunas cuestiones que hemos identificado de la iniciativa que están por dictaminar es que es importante seguir insistiendo en incorporar cuestiones relacionadas con la inclusión y no solo a las personas que están en tránsito o retorno, ¿no? Creo que eso es importante. Lo segundo es una definición amplia de las poblaciones a las que van a atender o poblaciones particulares como el tema de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido también nos parece que hace falta armonizar y homologar todo lo que es el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes que ya está establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, homologar los contenidos de la propuesta de la reforma, tener mucha más claridad en un catálogo de derechos y obligaciones tanto de las personas pero también de las autoridades. Es decir, no basta con decir las personas tienen derecho a tener un abogado o alguna persona que le pueda asistir legalmente, cuando en realidad no se está colocando cuál sería el mecanismo de garantía de esos derechos. Claro. Entonces, entre muchos temas, eso nos parece, y bueno, otro también que nos parece muy importante es todo el tema de la articulación y la corresponsabilidad que debe de haber entre las instituciones, no solamente relacionadas con migración y asilo, sino también con instituciones relacionadas con educación, justicia, identidad, etcétera. Doctora Gloria Siria, ¿qué papel juega la sociedad civil en la creación de la nueva ley migratoria en Sonora? Pues fíjate, Marcos, aquí estamos, ¿verdad? Sí, correcto. La necesidad de una nueva ley, de un nuevo marco legislativo en Sonora, no es nueva esa necesidad. Desde el Colegio de Sonora, desde el Seminario Niñez Migrante, tenemos años enunciando que la ley de protección y apoyo al migrante, la ley PAM vigente, no cumple con las necesidades actuales de las circunstancias de los procesos migratorios que vive Sonora. Es por ello que la sociedad civil funge como un catalizador para empujar la necesidad y visibilizarla con más fuerza. La sociedad civil también puede co-crear una iniciativa de ley, ¿verdad? También promueve derechos y sensibiliza a la población acerca de un enfoque humanitario en torno a los procesos migratorios. No solamente enfoque humanitario, sino perspectiva de género y perspectiva de infancia. También la sociedad civil en conjunto puede aportar diagnósticos a las necesidades reales y proponer soluciones. Recordemos que son los integrantes de la sociedad civil, albergues, comedores, académicos que trabajan en el tema migratorio, organizaciones no gubernamentales, etcétera, los que tienen el pulso en terreno para conocer las necesidades de las personas migrantes. Por último, puedo decir que es la sociedad civil la que se debe de encargar también de monitorear e impulsar, Marco, buenas prácticas al respecto. Claro, doctor Rodríguez, ¿qué otros desafíos enfrenta la implementación de una nueva ley migratoria aquí en nuestro estado? 2 puntos voy a señalar. Sí. El primero, creo que la ley tendrá que garantizar el acceso a los derechos, pero de los distintos grupos etarios, los distintos tipos de sujetos que transitan, que son deportados, llámense niños y niñas y adolescentes, tercera edad, LGTB, enfermos, etcétera. Es decir, una ley que sea inclusiva, con perspectiva de género, etcétera. Ese es el primero. El segundo, y todavía más complejo, tiene que ver con algo que he llamado es llegar a esos espacios, a esos microespacios negativos, donde hay otros actores presentes, no solo los migrantes. Por ejemplo, Altar Sonora. ¿Cómo aplicar la ley en este espacio de Altar El Sázabe? ¿Cómo aplicar la ley en este espacio de Caborca Sonoita? ¿Cómo aplicar la ley entre San Luis Río Colorado y Sonoita? ¿Cómo aplicar la ley en estos espacios oscurecidos como es la frontera de Agua Prieta y Douglas? Esos son los retos que va a enfrentar la ley. Vaya, licenciada Melissa, ¿cómo puede la nueva iniciativa contribuir a una mejor gestión, digamos, de la migración en México?
Claro, creo que es importante en esta ley que se pueda justo hablar de la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Sí. Aplaudimos muchísimo este tipo de iniciativas porque rompe con, o ayuda a romper con la narrativa y con la idea de que el tema migratorio es solo de ámbito federal, cuando hay una gran responsabilidad a nivel estatal y municipal. Entonces, sin duda, colocar, como comentaba Ramón a un inicio, colocar la responsabilidad de las distintas instituciones definitivamente ayudará a abordar la migración no solo desde la visión migratoria, sino desde la visión de acceso a derechos, claro, y la garantía de los mismos. Vamos a la ronda de conclusiones. Empiezo con usted, licenciado Ramón Sánchez, y de paso, si quiere agregar respuesta a esta pregunta y su conclusión, ¿qué expectativas hay sobre la aprobación y aplicación de la nueva ley migratoria? Adelante, licenciado, y gracias. Expectativas, evidentemente que el reconocimiento como sujetos de derecho pleno de las personas migrantes, el establecimiento de mecanismos de protección y de principios de aplicación de la ley, entre otros, las formas de aplicación individualizada y el enfoque integral, ¿no? Claro, claro. Respecto a qué expectativas espero, la verdad es que deseo con todo el corazón que se reconozca que en el estado de Sonora se enriquece con el origen, con el tránsito, con el destino y con el retorno de la migración interna y nacional e internacional, ¿no? Y que se reconozca a Sonora como lo que es, como un espacio abierto a las personas migrantes, ¿no? Claro. Y sobre todo no se les criminalice, como lo hemos dicho, ¿no? Antes de migrantes, pues son personas. Claro. Le agradezco esta participación, licenciado, muy amable. Voy con su conclusión. Doctor Rodríguez, adelante. Primero hay que comprender que este asunto de las leyes antimigratorias, criminalización, etcétera, lo que está haciendo Trump no es exclusivo de Estados Unidos. Europa lo está aplicando. Si tenemos desafortunadamente fallecimientos aquí en el desierto, también los hay en el mar en Europa. Sí. Entonces, este es un asunto global, claro, que hay que entenderlo y hay que irlo problematizando. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Licenciada Melissa Bertis, su conclusión y muchas gracias por participar. Gracias. Pues mi expectativa es que realmente sea una ley que garantice los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en el Estado, pero sobre todo abone a garantizar medidas de no repetición, ¿no? De violaciones a derechos humanos que se han venido denunciando por parte de la academia, de organizaciones, de agencias de Naciones Unidas respecto a la situación de violaciones a derechos humanos. Entonces, que esta ley ayude a garantizar que a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, ya ni siquiera estemos hablando de qué ocurre con las personas en contextos de movilidad, sino de facto puedan acceder a sus derechos. Licenciada, le agradezco, muy amable. Voy con la conclusión de la doctora Gloria Siria Valdés. Adelante, doctora. ¿Cómo puede un estado moderno como el de Sonora carecer de una legislación moderna, transversal y operativa? No podemos permitirnos eso. La migración en Sonora no es un fenómeno temporal ni excepcional, es una realidad estructural y constante que transforma nuestras comunidades. No merecemos menos. Merecemos una iniciativa de ley con perspectiva de género, con perspectiva de infancias, homologada a los estándares de derechos humanos y también a los estándares que marca la ley de derechos de niñas y adolescentes. Necesitamos una iniciativa de ley moderna, acorde a nuestro estado, moderna. Yo creo que Sonora puede dar ese ejemplo a nivel nacional. Les agradezco a los 4, excelente programa. Vamos a dar seguimiento a estos foros, a la iniciativa que ya está, Ley para Personas en Movilidad del Estado de Sonora. Muchas gracias a los 4, muy amables. Y por supuesto, muchas gracias a usted. Buenas noches.